Nosotros hemos estado hablando constantemente de la falta de control, de la falta de fiscalización, del problema que tienen muchas municipalidades. Con esto, por ejemplo, de las playas, que ellos mismos dicen, tenemos que ya fiscalizar mucho, no nos alcanzan los recursos para ver el tema playas, necesitaríamos que nos den recursos para poder hacerlo, pero va a ser imposible controlar aforos en playas porque ya tenemos que controlarlo en otros lugares como, por ejemplo, locales, fiestas clandestinas y demás. No, pero ni siquiera con eso están pudiendo las municipalidades, ¿verdad? Así es, correcto. O sea, lo que falta ahí por un lado es la capacidad operativa de los municipios, y que la mayoría de ellos señalan que es producido esto por la incapacidad económica, es decir, no tienen los recursos económicos suficientes como para poder contratar una cantidad adecuada de fiscalizadores y de miembros del Serenazgo, que finalmente son los que apoyan la labor fiscalizadora en las municipalidades. Además de estar pues privados, los serenos en este caso, de la capacidad coercitiva necesaria que venimos pidiendo durante mucho tiempo al Poder Ejecutivo y que hasta ahora no se otorga. Es decir, esa capacidad que los serenos puedan no solamente imponer las sanciones por medio de fiscalización a los infractores, sino que hasta podrían conducir a la fuerza, ¿no?, a la dependencia policial, a los infractores que se rehúsan justamente al cumplimiento de la ley y de las indicaciones que da el representante de la autoridad. Podrán decirnos que para eso están las normas y las medidas del arresto domiciliario. Hemos visto que con el paso de los años, pues eso no favorece en nada y no es una garantía realmente de protección a los serenos, porque vemos como cuando los policías, dentro del cumplimiento de sus propias leyes, hacen uso de las armas o de la fuerza de la cual están investidos por el Estado, terminan siendo procesados, ¿no es cierto?, y detenidos, y muchas veces, muchísimas veces, los infractores, los delincuentes son liberados en fiscalía o por el Poder Judicial. En consecuencia, hay una primera restricción ahí, ¿no es cierto? Claro. Ante esto, hay dos alcaldes, uno de Ascope en el norte, uno de Camaná en el sur de nuestro país, que dicen que lo que se debería hacer es implantar una ley seca. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a estas fiestas, para que los restaurantes no se conviertan en bares. ¿Esto sería una solución? Mire, no es solución, o sea, es el facilismo de la medida efectista y prohibitiva, ¿no es cierto? Hoy día empezamos a prohibir el consumo del alcohol y mañana ¿qué prohibimos? Que la gente se vista de determinada manera, ¿no? El problema es, uno, la falta de educación, y segundo, la incapacidad de los organismos del Estado para poder fiscalizar y controlar el cumplimiento de la ley, ¿correcto? Eso es esa incapacidad también dentro de las familias, en la comunidad. Pero claro, con un gobierno, por ejemplo, que en lugar de apoyar las acciones de su policía, la ataca, que la manda a reprimir en defensa de la ciudad y del Estado, sin los elementos de protección e inclusive con armas no letales, ¿qué se puede esperar? Pues, ¿no es cierto? Entonces esas normas son efectistas, porque además sacan su norma, ya está prohibido beber. Vamos a estar en lo mismo que en este momento dicen los alcaldes de autoridades, que no tienen capacidad para poder controlar. O sea, son decenas y cientos de viviendas en las cuales la gente se congrega a beber. Lo que creo yo es que tenemos que hacer, y tiene que hacer el Estado, los tres niveles de gobierno, local, regional y nacional, es justamente seguir fortaleciendo el aspecto sanitario, es decir, la respuesta que, como nos ha anunciado hace muchos meses la ministra de Salud, el fortalecimiento de la primera línea de atención, es decir, los centros de salud, los puestos de salud, que tengan la capacidad de recibir y atender justamente a los ciudadanos que vienen con esta enfermedad, sobre todo con el COVID-19, ¿no? Y que tengan también los medicamentos para entregarle a los ciudadanos, y que se haga seguimiento sobre el estado de salud de los ciudadanos. Y eso no se está haciendo, ni siquiera... Bueno, pero digamos los dos eslabones ayudan en la cadena, señor del Palmar, ¿verdad? Es una capacidad de respuesta hospitalaria, por supuesto, pero también un mecanismo de control de todo lo que significa el flujo, ¿no? La circulación del virus que vive en medio de los aforos que hoy, por supuesto, tenemos en todos los días, y que los municipios tienen la carga de control y que lamentablemente no están controlando. Usted ha puesto algunos factores.
Yo dudaría del factor económico si tengo en cuenta el informe de ejecución presupuestal 2020 de los municipios que no llegan en promedio nacional ni al 60%. Es decir, no es cosa de recurso ha habido, de tal manera que no lo han podido ejecutar en un orden superior al 40 y pico %. Quizás tenga un tema de capacidad. Ahora, no sé también si tiene que ver mucho con el tema de los serenos, porque, por ejemplo, al alcalde de Lima le hemos puesto, porque leemos, finalmente somos todos parte de este país, le hemos puesto policías, le hemos puesto militares, él ha puesto sus fiscalizadores y sus policías municipales y sus serenos, y no ha podido controlar nunca el aforo en mesa redonda. Nunca. Parece que es un tema que tiene que ver, por un lado, también mucho la idiosincrasia de nosotros, los peruanos y de la gente que vive en Lima, y esa falta de comprensión y de generar alternativas, qué sé yo, de consenso y luego de aplicación estricta de la norma para poder controlar los aforos y el uso de vía pública, que es ahora la responsabilidad de los alcaldes en el Perú, principalmente en Lima. Sí, por supuesto. O sea, está fuera de discusión justamente la falta de capacidad de la mayoría de las autoridades en el Perú. Eso es clarísimo. Una absoluta incapacidad, no solamente para liderar su organización, sino, como usted señala, para poder ejecutar el presupuesto que tienen. Eso ya parece definitivamente un mal estructural endémico en nuestro país, por desgracia. Y en segundo lugar, como le repito, no se trata solamente de las prohibiciones, porque como se ha dicho por muchos especialistas en materia económica, casi el 70% de la población económicamente activa no tiene empleo, es decir, se autoemplea, genera su propio ingreso. Entonces, prohibimos para que no haya aglomeración en las calles. Muy bien, todos estamos de acuerdo que no debe haber aglomeraciones, hay que controlar los aforos. Y la gente, cómo se lleva el sustento a la boca, de dónde lleva los alimentos y los recursos a sus familias. Entonces lo que tiene que haber es, perfecto, mayor control. Controlamos los aforos, pero tiene que haber una alternativa desde el gobierno acerca de dónde ustedes, personas y gente, ciudadanos, peruanos que se generan su propio ingreso, dónde pueden realizar sus actividades económicas. ¿No es cierto? En el pasado tenemos un ejemplo del alcalde, que en paz descanse, Alberto Andrade, que dijo, sacamos a los ambulantes del centro de Lima, pero los llevo a otra ubicación. Le damos alternativa para que la gente que no recibe bono, que no recibe recursos del Estado, ¿no es cierto?, pueda generar su propio ingreso. Ahora, pero, por ejemplo, un frente generador de violencia y muy fuerte en los últimos días es el tema del transporte informal, sobre todo el asociado a mototaxis. Hay municipalidades como la de Surco, como la de Chorrillos, como la de Lima Norte en general, es decir, Comas, Caraballo, Independencia y otro más, San Juan de Miraflores, donde ayer ha habido un broncón impresionante. Han revolcado los mototaxistas a los fiscalizadores a golpes, en el piso, en el suelo, dejando varios heridos. Y ahí no sé cuál es la solución, porque no puedes agarrar y decir a los mototaxistas, ven y trabaja acá, porque aquí el asunto es un proceso de formalización que tiene mucho que ver. Ayer escuché al alcalde de San Juan de Lurigancho también, por ejemplo, decir que va a sacar una norma en la que va a prohibir él con decreto municipal que ni un solo extranjero maneje, lo cual por supuesto va a ser anticonstitucional, porque basta que el extranjero, basta que saque su licencia de conducir, va a poder hacer. Es decir, este tipo de salidas que lo primero que notan es una desarticulación como Estado, y segundo, una incapacidad para controlar estas cosas que desbordan a los municipios, porque por supuesto son problemas mucho mayores que el gobierno central debería verlos con mayor amplitud y con mayor integralidad, ¿no? Sí, pues esto nos recuerda la obra de Friedrich Hayek, ¿no es cierto?, La fatal arrogancia, que se refería justamente a ese prurito que tienen muchas autoridades y también gente ideologizada, de pensar que por decreto se modifica la realidad de las cosas. No, por una norma administrativa no vas a modificar las cosas. Sí, y yo creo que eso justamente tiene que ver con la pérdida de autoridad, porque vivimos hace muchos años en un estado prácticamente de anarquía. No le podemos quitar a los órganos del Estado, que tienen justamente la función de poner orden en el país, esa autoridad. Cuando disminuimos esa autoridad pasa lo que está pasando, y cuando dejamos de proteger a la autoridad pasa lo que está pasando, porque nadie respeta. Es cierto. Con respecto a la ley seca en sí, para ir terminando, ¿podrían los municipios decidir sacar una resolución que diga no se puede vender en este distrito alcohol? Mire, los municipios
En principio tienen competencias para regular el comercio de productos, ¿correcto? Yeah. Entonces tendrían pues que ellos, digamos, sustentar, fundamentar adecuadamente las razones de por qué en determinado lugar se debería prohibir. En realidad esta facultad, esta atribución está en el Poder Ejecutivo, sí, sustentado justamente en elementos relacionados con la protección de la salud. Correcto. Es decir, dentro de esta emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo puede restringir justamente la comercialización o el consumo de bebidas alcohólicas. Pero los municipios no, con una ordenanza no pueden. Yo creo que no. Yeah. Yo creo que no pueden ellos. Lo que pueden hacer, y ya lo han hecho, es el asunto del consumo en vía pública, ¿no? Que eso sí ya lo hacen. A menos que podrían argumentar que en algunos distritos, digamos, el índice sea muy, muy alto.